Abril, ¿no? Nuestro Claro, gobernador. sabía él plantear esta cuestión de que quedaba un poco desfasado, no por una cuestión personal de él, sino porque así lo establece la Constitución provincial, que es el que le ordena el día en el que debe ir a dar el discurso de la administración y a rendir cuentas, el Estado de la Administración. De que quedaba desfasado en relación a otras provincias, a la nación y también con respecto, y fundamentalmente a los consejos deliberantes, lo Ujú. escuché decir. ¿Por qué? Porque se supone que el gobernador o el presidente o el intendente, cuando van a dar el discurso ante la legislatura, el Congreso o el Consejo Deliberante, además de que tienen que rendir cuentas, deben presentar el plan de gobierno que van a desarrollar durante el año. Claro. Y bueno, y el año arranca, no estoy diciendo nada original, pero bueno, arranca tres Tres meses meses antes. antes, y bueno, con lo cual el gobernador ya quedaba, en relación a su gestión, queda desfasado, o sea, es como que perdés 3 meses, ¿no? 3 meses. ¿No? Pan- Comparado con el intendente que arranca o el presidente que arranca el 1 de marzo, ¿no? Y eso, bueno, genera, si se quiere, en cuanto a la gestión donde debe presentar y que debe saber la ciudadanía, bueno, recién en el mes de abril le cuenta a su provincia qué es lo que piensa hacer. Tal vez algunas cosas que inclusive ya viene haciendo. Por Por, supuesto, por ¿no? los meses de Y sí, atraso, ¿no? porque tampoco podés esperar hasta el 1 de abril No. para dar el discurso. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que hacías referencia, Nino, que hoy es día de discursos, es el último discurso del presidente. Sí. Para muchos será el último discurso. ¿Sí? Digo, al discurso del actual En el mandato, cargo, claro, porque del aspira, presidente. sí, aspira a ser reelecto, Sí. aunque en las últimas horas, en un guiño al kirchnerismo, dijo, bueno, lo importante es que sea uno de los nuestros, más allá Sí. del nombre, ¿no? Aunque la vicepresidenta no piensa igual. No No. piensa que no debe ser, sino que debe ser, o Ella. quiere ser ella, más allá de que las condiciones políticas en las que se encuentra, ¿no? Y también es el último del intendente de la ciudad, Sí. que al menos de este mandato, porque también De este aspira a mandato, la, sí. a la reelección. Y como decíamos, ¿no? El discurso del presidente, del gobernador, del intendente, El último de la reta también. el último de la reta. Bueno, la reta, no le queda, en el caso de la reta y al gobernador, que va a hablar el 1 de abril, no tienen posibilidad, sí que es el último, porque no tienen posibilidad de reelección. Tal cual. En el caso del presidente de la nación y en el caso del intendente, Sí, pueden David. aspirar a la reelección y bueno, la ciudadanía dirá, en las urnas el 11 de junio y en octubre, a nivel nacional, si se mantiene la fecha que está establecida por ley, ¿no? Entonces decíamos que el día que le asigna la carta orgánica, la Constitución, ya sea nacional o provincial, el presidente, los gobernadores y los intendentes esencialmente tienen que ir a hacer tres cosas. Por un lado, a rendir cuentas, de lo que han hecho, que es, digamos, uno de los puntos que, se ha institucionalizado, de hecho, si se quiere, que ya ni siquiera rinden cuentas, porque uno recuerda que hasta hace una década, por lo menos atrás, veían que los discursos de los presidentes duraban 2, 3 horas, ¿no? Sí. 2 o 3 horas. Y uno leían y después podía ver la ¿Te memoria, acordás lo que era eso? eran después verdaderos, libros gordos de petetes. Cuando no existía internet que Sí, te entregaban el sí, discurso. ¡Ah! bueno, y cada legislador tenía en sus pupitres, El discurso. el discurso y lo iba leyendo a medida que el gobernador iba hablando. Entonces, la rendición de cuenta. Y lo otro es, esta cuestión de qué es lo que piensa hacer, a lo largo del año, en cuanto a su mandato. Y también por lo general, a lo largo del tiempo es como que tampoco nos cuentan qué es lo que piensa hacer, sino que esencialmente hacen un recorte de lo que ellos creen y lo que ellos consideran y que quieren de lo que quieren publicitar, porque en su momento el gobernador e intendente iba y sobre cada uno de los capítulos de las obligaciones que tenía, dedicaba un capítulo el gobernador, el presidente dedicaba un capítulo a la educación, un capítulo a la justicia, un capítulo a la seguridad, un capítulo a cada una, digamos, de las obligaciones esenciales que tiene el jefe de Estado. Y con el tiempo dan una mirada, de propia, ¿no? Si se quiere, de dirigente de determinado partido sobre lo que quieren hacer y no se ponen en la pose o en el rol de gobernador, intendente o presidente.
Bueno, y a lo largo del tiempo, hasta así vamos viendo de cómo nos va, ¿no? Y cómo retrocedimos en cada una digamos, de las áreas, llámese justicia, seguridad, educación, salud. Y si nos venimos a los últimos 3 años, porque podríamos estar horas y horas hablando, digamos, digamos, de lo que ha sido a lo largo de los años, de cómo se ha ido distorsionando, si se quiere, este acto, ¿no? Esta obligación que tienen y que está consagrada por la Constitución los gobernantes, vengamos, ¿no?, a los últimos 3 años, ¿no? Y veamos el presidente que nos importa, digamos, y que afecta a nuestra vida, y el del intendente de la ciudad de San Luis. Después, si se quiere, podremos hablar de gobernadores de provincias vecinas, el jefe de la ciudad de Buenos Aires en otro momento. Hacemos el recorte del presidente que arrancó con un altísimo índice de popularidad, sí, que fue del 70 y pico por ciento, o arañaba o oscilaba el 70% en lo que fueron los primeros meses de la gestión, a convertirse en el peor presidente de los últimos 40 años, si se tiene en cuenta lo que ha sido la gestión en los últimos los 3 años. Ni siquiera el crédito inicial que tenía de ser el presidente que le tocó gobernar, gestionar en la pandemia, y en lo cual desde los ciudadanos hasta el presidente hasta los ciudadanos, todos teníamos que improvisar porque estábamos asomando ante un mundo nuevo en el cual nadie había escrito, nadie había hablado, nadie había tenido que gestionar ni pasar por la experiencia. De ese índice de popularidad tan alto, pasamos ahora a índices que creo que no deben superar, o en algunos distritos oscila o orilla el 20%. Y el propio presidente chocó el auto, porque fue el presidente que después en su gestión permitió y no hizo nada cuando nos robaron las vacunas, cuando tuvo la fiesta en su propia casa festejando el cumpleaños, presidente que permitió que se desgastara la figura institucional a partir de no haberle puesto límites y decirle a la vicepresidenta Cristina Kirchner: yo soy el que gobierno, yo soy el que mando, sí, y soy el que tiene la lapicera. Y tantos otros, el desaguisado de la gestión económica, dejarse llevar por delante y convertirse en un títere. En definitiva, uno podría también estar horas y horas hablando, pero cuando uno tiene que reducir y a 30 segundos, si se quiere, o los pocos minutos que tenemos, decir, bueno, uno vemos lo que fue la gestión del presidente, de cómo llevó por delante y cómo él mismo cometió tantos actos de irresponsabilidad, la gestión económica, en este gobierno que se quedaron ventiladas las sospechas de corrupción y los actos de corrupción de que cometió la vicepresidenta, y que la justicia, a pesar de toda la presión, pudo decir lo que ha sido la gestión presidencial del kirchnerismo. Digo, porque enseguida lo vamos a escuchar al presidente y nos va a contar otra película, ¿no? Sí. Y si nos vamos a nuestro intendente acá, digamos, también ha sido uno de los peores intendentes, o por no decir también el peor intendente, ¿no? O uno de los peores intendentes que hemos tenido en los últimos 40 años en la ciudad de San Luis. Y esto lo podemos ver también en cuanto que pudo haber tenido el crédito de la pandemia, y fue el intendente que ahora aspira a ser reelecto porque dice que le quedaron sueños por cumplir para la ciudadanía, de lo que fue la gestión de la pandemia, donde se persiguió también la gente en San Luis, donde a los que trabajaban se los persiguió, donde se les cobraba a los que trabajaban, que tuvieron que salir a quejarse, ni aún así a reclamar, porque no podían trabajar, y la intendencia les bajaba la guillotina cobrándole los impuestos. De cómo se retrocedió en la calidad de vida de los servicios públicos esenciales que debe cobrar. Este intendente que le sacó el boleto universal a los estudiantes, y que después tuvimos que vivir, y hemos vivido los peores años económicos que estemos recordando, y que ahora por una cuestión electoral los vuelve a dar al boleto universal por necesidad política que tiene. El desastre que ha sido la gestión de los servicios públicos, como ha sido el retroceso de Transpuntano, porque lejos de haberse mejorado el servicio en el tiempo, se ha ido deteriorando, y esto lo dicen los vecinos. Ni hablar del servicio del agua, ni los cortes que hemos tenido el verano anterior, este verano, la calidad del agua potable, el servicio de recolección de basura, el retroceso. O sea,
y podemos estar enumerando el servicio de transporte, como estaba mencionado, y podemos mencionar muchas cosas del actual intendente que han sido todos retrocesos. Ahora, hubo un solo aspecto en el que sí mejoramos y en el que sí mejoró la gestión municipal. ¿Cuál fue? El cobro de los impuestos, ¿no? De un índice bajo que tenían históricamente las intendencias y que jamás superó el 50%, siempre estuvo por debajo, y que a los intendentes siempre les costó dar el número de cuánto eran los vecinos que pagábamos los impuestos, por la sencilla razón de que cuando dicen 20, 30, uno asocia directamente, bueno, ¿qué querés que paguen? Cuando decían el 20, el 30 o el 40, ¿qué querés que paguen si los servicios son malos? Entonces los intendentes les daba una especie de pudor decir cuál era el porcentaje de ciudadanos o contribuyentes que pagaban los impuestos. Ahora este intendente no lo dice, pero sabemos que debe estar arriba del 90%, porque la factura de luz, ¿quién no la paga? Si no la pagaste, la cortan. Ahora, ¿cuántos pueden y quieren ir todos los meses a desengancharse al sal de la boleta de la luz? Porque tenés que hacerlo en forma mensual, ¿o no? Entonces, el único capítulo que aprobó el intendente ha sido de cómo nos cobró en la pandemia y ahora los impuestos a los contribuyentes con servicios que retrocedieron, y cómo les cobró a los comerciantes los impuestos durante la pandemia y ahora. Y los servicios son peores. Recién conversábamos en la antesala, en la previa con Leticia, Nino, de cómo pueden ver cuando vienen temprano ustedes a la radio, cómo ve la gente que va a sus puestos de trabajo, cómo está sucia la ciudad, las veredas, de cómo quedan los bares en la noche, o de cómo los vecinos sacamos muchas veces, tampoco tenemos en cuenta, somos muy prolijos y ordenados para sacar la basura, y vemos a su vez la ausencia de la municipalidad. En estos 4 años han sido puros retrocesos en cuanto a los servicios y la calidad de los servicios que hemos tenido. Y tenemos un intendente que nos va a decir hoy, porque hoy va a ser un discurso en pose de candidato, porque va a aprovechar la tribuna para instalar su postulación a la reelección. Eso es lo que va a hacer hoy el intendente, o sea, transmitirnos un discurso diciendo que todo lo lindo que hizo, que lo quisiéramos ver, para que le demos el voto de confianza por 4 años más. ¿Qué hemos visto con este intendente? El deterioro de la figura institucional del intendente, porque no le ha hecho honor a la figura a la figura del intendente el Sergio Tamaño. Y esto lo podemos ver en los gestos, en los modos, en la forma de dirigirse, en la forma de presentarse, en la forma de hablarle a los ciudadanos. Cuando uno lo escucha al intendente, de ver cómo se dirige a nosotros, no es la forma que debiera hacerlo, al menos lo que uno piensa desde lo individual, debiera dirigirse de otro modo. El intendente, cuando va a determinados, no es que uno va a juzgar al intendente cómo se viste, ¿no? Pero el intendente muchas veces, cuando debe asistir a determinados actos y presentarse en determinados actos, debe tener en cuenta ese detalle, Nino. Al menos lo que uno cree, ¿no? O al menos, digamos, alguno podrá decir, sí, sos chapado al antiguo, te quedaste en el tiempo y eso ya no hace. Hay determinados donde sí lo hace. Digo, podrá ser una cuestión menor y bueno, y será una cuestión personal mía, y de esto me hago cargo que lo ve. Digo, hay momentos donde el intendente, digamos, debe ir de zapatos, así y esto, ¿qué es esto? Camisa y saco al menos. Claro, ¿qué es esto de ponerse ambos y ir de zapatilla? Que le quede bien a Bill Gates, es Bill Gates. ¿Está? No todos somos Bill Gates para usar ambos y usar zapatillas. Al menos lo que creo, ¿no? O no todos somos Infantino, el presidente de la FIFA, que se puede dar el lujo. La FIFA es la FIFA y es una institución y no es pública, un ente de gobierno. No todos podemos hacerlo. Bueno, desde cuestiones esas que pueden ser chiquitas, que hay que tenerlas en cuenta, hasta la forma de dirigirnos y hablarnos, hasta lo que han sido los actos propios de intendentes de llevarnos por delante en cuanto a cuestiones que hacen propios a la gestión, como fue esto en la pandemia de cobrarle los impuestos y las tasas a los comercios que estaban cerrados, ¿no? Entonces,
hablábamos y no nos hablemos de esta cuestión que ha sido porque hoy todos como que quieren meter debajo de la alfombra que nos olvidemos de la pandemia, ¿no? Y nadie nos ha rendido cuentas de la pandemia, porque en nombre de la pandemia se hicieron populares, se hicieron negocios, se hicieron desaguisados, hicieron favores, nos robaron la vacuna a nivel nacional y a nivel provincial, y es como que todos, bueno, lo miramos y es como que algo quedó ya en el tiempo, y bueno, pasó, y hoy tenemos que mirar, fruto de la crisis, los problemas que tenemos que ocuparnos, no podemos mirar hacia atrás. Digamos, tenemos que escrutar y tenemos que pedir y que rindan cuentas de lo que han sido estos 3 años, de lo que hicieron y que la pandemia no sea una justificación y de cómo nos hicieron sufrir y de cómo nos cambiaron la vida. Y hoy creo que es un día como para hablarlo. ¿Por qué? Porque hoy van a ir a hacer campaña los intendentes y el presidente que vaya a hacer, de cualquier signo político, ¿no? Sí. Pero nosotros nos detenemos en el presidente, ¿por qué? Porque de cómo incidió en nuestras vidas. Y hablamos del intendente de la ciudad de cómo incidió en nuestras vidas. Escuchemos lo que nos dicen y nos tengamos cuenta para que no cometamos los mismos errores, o si los queremos cometer los errores cuando vayamos de nuevo a la urna, bueno, que no nos quejemos, lo tengamos bien en claro, y que bueno, no tengamos memoria selectiva de que cuando vienen los últimos 3 meses o los últimos 15 días nos ofrecen el préstamo, como ya están ofreciendo ahora, sí, o porque no se nos ponen de simpáticos y nos quieren sacar la foto y nos van a ver a la casa, y de que nos dicen de que porque son peronistas son los únicos que pueden hacer algo por los pobres. Sí, han hecho algo por los pobres en estos 3 últimos años, en el caso de Tamayo, en el caso del presidente y en el caso del gobernador Rodríguez Sá. Nos hicieron más pobres, Nino, sí. Leticia. Los han aumentado. Somos más pobres. Eso es lo que digo. Cuando yo me siento como ciudadano, además de periodista enseguida a verlos, es lo que voy a tener en cuenta del presidente y de nuestro intendente, de que no nos sigan metiendo el dedo en la boca, por no decir que nos meten el dedo en otro lugar, ¿no? Gracias, Daniel. Nos vemos mañana. Daniel Miranda en la media mañana. Una pausa saludable para el análisis de la realidad.